mi nombre es Laura de Miguel Fernández y me dispongo a comentar el libro titulado El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. Lo primero de todo es contestar a la pregunta ¿quién es Sun Tzu? Sun Tzu fue un general chino que vivió durante el siglo V a.C. Durante su vida, Sun Tzu escribió una colección de ensayos sobre el arte de la guerra. Sus consejos siguen estando muy presentes a día de hoy. El arte de la guerra es considerado el libro más importante de estrategia de la historia. El libro inspiró a muchas figuras históricas como Maquiavelo, Napoleón o Mao Zedong. No es solo un libro de práctica militar, sino que es un libro que se centra en encontrar las raíces de un conflicto y las soluciones de este. El primer capítulo, titulado La evaluación, comienza con la siguiente frase: la guerra es el dominio de la vida o de la muerte, el camino a la supervivencia o la pérdida del imperio. Con esta frase, Sun Tzu nos quiere explicar que la guerra es de vital importancia para el Estado, ya que va a determinar el resultado del conflicto. Esto mismo lo podemos trasladar al mundo actual. A mí me gustaría compararlo con una empresa. Imaginemos que tenemos una empresa que se dedica a hacer helados, por ejemplo. En esta situación, el Estado sería la empresa y el conflicto a solucionar podría ser una crisis dentro o fuera de la empresa. Sun Tzu explica que hay 5 factores claves para determinar el resultado de una guerra. El primer factor es la doctrina, definido como Sun Tzu como aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. Aplicado a nuestra empresa de helados sería la relación que existe dentro de la empresa. ¿Qué hace que nuestra empresa esté en armonía? Quizá la solución al problema sería una buena comunicación interna. El siguiente factor es el tiempo, definido como el yin y el yang, la noche y el día, o el cambio de estación. El tiempo, aplicado a nuestra empresa ficticia, sería saber las oportunidades del mercado o cuándo nos conviene fabricar más helado. Por ejemplo, igual nos conviene fabricar más producto en verano que en invierno. El siguiente factor es el terreno, que hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse. En nuestra empresa de helados tendremos que ver dónde es más fácil vender los helados. Por ejemplo, a lo mejor nos conviene más venderlo en un sitio cerca de la playa que en un sitio más cerca de la montaña. El siguiente factor es el mando. Una persona que esté al mando tiene que tener las siguientes cualidades: sabiduría, coraje y disciplina. Si lo queremos trasladar a nuestra empresa, tendríamos que centrarnos en elegir a alguien con estas cualidades que fuera capaz de dirigir la empresa adecuadamente. El siguiente factor y último es la disciplina, dirigida como la organización que tiene que tener el ejército. Hay que definir los rangos y las graduaciones. En nuestra empresa se traduciría como la organización que tiene esta y cómo organizamos a nuestros trabajadores dentro de ella. Nuestra empresa podría tener, por ejemplo, una organización definida en funciones. Es decir, por encima está la dirección y por debajo estarían los diferentes departamentos de la empresa. También nos tendríamos que encargar de asignar los diferentes puestos de trabajo a los trabajadores. Quien cumple estos factores vence y quien no sale derrotado. Así concluye Sun Tzu el punto de los factores a tener en cuenta. El general debe tomar en consideración la situación del campo y actuar con lo que le es ventajoso. Es una de las frases extraídas del libro de Sun Tzu. Si la comparamos con nuestra empresa de helados, la situación del campo sería en nuestro caso la situación del mercado y habría que saber reaccionar ante ella. En otra parte del libro, el autor explica que con solamente una evaluación cuidadosa uno puede vencer, pero sin ella no. Trasladando esto a nuestra empresa de helados, tendríamos que hacer un análisis del mercado. Lo tendríamos que hacer con, por ejemplo, un plan de marketing. En otra parte del libro, Sun Tzu confiesa lo siguiente: el arte de la guerra se basa en el engaño, por lo tanto, si el enemigo está cerca, le tenemos que hacer creer que está lejos, y si por lo contrario está lejos, le tenemos que hacer creer que está cerca. Hay que poner cebos para atraer al enemigo y golpearle cuando esté desordenado. En nuestra empresa, los cebos podrían ser las ofertas o la misma publicidad para llamar la atención del cliente. Esto último me hace pensar en algunas técnicas que se utiliza dentro del mundo de la publicidad para atraer la atención del cliente. Por ejemplo, para llamar la atención del cliente, en muchas ocasiones se utilizan las promociones
O se puede utilizar la psicología para atraer al cliente también. Por ejemplo, podría ser poner a un producto que cuesta 4,99 en vez de 5 euros. También hay otras técnicas como asociar la marca con un famoso. Por ejemplo, se me ocurre la campaña de Nespresso. Nespresso utiliza habitualmente al actor George Clooney y ahora se le asocia directamente con la marca. Experimente la calidad de Nespresso y nada le hará renunciar a ese placer. May I? Please. It's a Voluto. It was. Do you want me to, Oh, so nice of you, Mr. George? George Clooney's inside! Nespresso. What else? Aunque también podríamos atraer al cliente utilizando la parte más visual. Por ejemplo, os voy a poner este anuncio de Foster Hollywood. Cuando combinas el auténtico americano con el mejor ibérico, el resultado es sorprendente. ¿Eo? ¿Que cómo están? Pues sorprendentes. Así están nuestras nuevas costillas de cerdo muy ibérico, cocinadas lentamente y a la parrilla, con una salsa especial de sirope de arce y barbacoa y virutas de ibérico. Nuevas costillas ibéricas Black Label. Foster's Hollywood. El capítulo 2 del libro titulado La iniciación de las acciones comienza con la siguiente frase. Aunque estés ganando la batalla, de continuar por mucho tiempo desanimará a tus tropas y tus suministros se agotarán. Sun Tzu continúa diciendo que si tus tropas están debilitadas, incluso los tuyos se pueden aprovechar de tu debilidad. Nunca es beneficioso para un país que una acción militar se prolongue durante mucho tiempo. Llevando esto a nuestra supuesta empresa de helados, no debemos dejar que nuestra empresa caiga en la monotonía, sino los trabajadores estarán desanimados. Sun Tzu continúa diciendo que utilizar las armas durante mucho tiempo puede producir calamidades. También nos explica que cuando transportas las cosas desde muy lejos nos sale demasiado caro. Aquí Sun Tzu nos está diciendo que es de suma importancia conocer la cantidad y el coste que va a tener nuestra campaña militar. Trasladado a nuestra empresa ficticia, por ejemplo, podría ser que quisiéramos sacar de repente un nuevo sabor de helado, completamente nuevo que no exista en ningún lugar. Pues tendríamos que invertir en I+D, tendríamos que tener muy claro qué materias primas utilizar y el coste de la campaña de publicidad o la distribución que este nuevo proyecto va a suponer. Cuando recompenses a tus hombres, los harás luchar por propia iniciativa y así recuperar el poder que tenía el enemigo. Esta es otra frase que Sun Tzu utiliza en su libro. Si trasladamos esta misma frase a nuestra empresa, tendríamos que encontrar una manera de que el trabajador se sintiera identificado con el proyecto. Así siempre se sentiría motivado. De esta manera, el trabajador será mucho más productivo. Para hacer que el trabajador se sienta más motivado, una buena opción podrían ser darle incentivos. Pero Sun Tzu también nos advierte lo siguiente. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. En su lugar, recompensas solamente a un soldado para animar al resto. En nuestra empresa, por ejemplo, con un buen departamento de comunicación interno, podríamos recompensar a los trabajadores que hayan producido más o que hayan sido más eficientes. Esto me recuerda a la típica empresa que tiene el mítico empleado del mes, lo que hace que los trabajadores se esfuercen mucho más. Trata bien a los soldados y préstales atención es otra de las frases que nos regala Sun Tzu. Llevado a la actualidad sería estar siempre atento a tus trabajadores y darles la importancia que se merecen. En los últimos años han habido muchas empresas que se han ganado muy buena reputación en cuanto al buen trato con el empleado. Por ejemplo, empresas como Nike, Cisco, IBM o Microsoft, entre otras. Los soldados prisioneros deben ser buen tratados para que en un futuro se unan a ti. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas, explica Sun Tzu. En este momento lo que nos viene a decir Sun Tzu es que debilitar al enemigo es siempre el objetivo. Por lo tanto, se puede utilizar a tu otro enemigo para derrotar al enemigo. Por lo tanto, el propio enemigo nos puede ayudar a conseguir nuestro objetivo. Llevado al mundo de las empresas, tenemos que conseguir siempre
que los trabajadores de la empresa rival nos vean con buenos ojos. De esta manera puede ser una ventaja para nosotros en el futuro. Se me viene a la cabeza una campaña que realizó Foster Hollywood con Pepsi. En esta ocasión, las dos marcas se unieron para obtener mayores beneficios. No toques la comida con las manos. No molestes al de al lado. No rebañes el plato. Hambre de Foster Hollywood. Aquí concluyo el vídeo de hoy. Muchas gracias por la atención. Adiós.